porque vamos a estar conectando desde Santiago. Nosotros tenemos desde allá al presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Está Juan Marte, el señor Juan Marte en Santiago, porque vamos a hablar precisamente, y en el día de ayer tuvimos al ministro de Industria y Comercio. Del Castillo, sí. Exactamente, José del Castillo Sabiñón, aquí en vivo, en Enfoque Matinal. Y Juan, bienvenido al programa. Me gustaría ir de inmediato y escuchar el punto de vista de ustedes de la parte de la CNTT sobre este tema del pasaje. ¿Va a bajar? Es la pregunta del millón. ¿Ustedes están dispuestos a bajar el pasaje? ¿No van a bajar el pasaje? ¿No tiene razón el Estado de que ha bajado el combustible? ¿Esto ha sido una fantasía? Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos confieren al podernos dirigir a una gran masa de televidentes de la República Dominicana y del mundo, claro. Mira, no hay posibilidad de que con el esquema que tenemos ahora en lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, el costo de las piezas de los vehículos y la canasta familiar de los choferes, que también son pueblos, de que se produzca una rebaja del pasaje. Ciertamente el sector choferil ha sido llevado a un cerco mediático donde se le ha querido atribuir que produzca una rebaja de los combustibles, partiendo necesariamente de una rebaja de las gasolinas, que es la que han recibido una rebaja sustancial, en este caso de 38 pesos. Nosotros queremos decir que el transporte masivo de pasajeros, específicamente el concho, el transporte suburbano e interurbano y el transporte de carga, no funciona con gasolina. Mayormente el transporte urbano, casi en un 100%, funciona con GLP. Y no hemos visto una rebaja sustancial en el GLP. Para ponerte un ejemplo, pudiera citar, por ejemplo, que en Santiago, cuando un carrito de concho lleva 6 pasajeros, que le cobra 20 pesos, aunque estos vayan a 1 kilómetro, como puede ser en la ruta E, o vaya a 20 kilómetros, como ocurre en la ruta M, se le cobran 20 pesos. Si lleva 6, son 120 pesos que lleva dentro del carrito. Un galón de gas cuesta 104 pesos. Es un galón de gas que se evapora a 6 o 7 esquinas, que hay que decir que ese galón de gas en la mayoría de los casos no tiene ni la cantidad ni la calidad, porque sabemos lo que está ocurriendo con los combustibles en este país. Entonces, si lleva 6, son 120 pesos. Si se evapora en el trayecto, se está ganando 13 pesos. Ahora, los carros de concho no siempre llevan 6 pasajeros. Puede llevar 1, puede llevar 2, y de todas maneras tiene que girar, porque en Santiago la modalidad es que los vehículos tienen que girar siempre, estén llenos o estén vacíos. Quiere decir que no hay posibilidad de que el concho, que es donde está la presión más fuerte para que baje, por lo menos la región del Cibao, las 14 provincias del Cibao, experimente un descenso en estos momentos. Eso no es posible si no hay una rebaja en el GLP, si esa rebaja no se aplica inclusive a los amortiguadores, a los terminales, a las piezas, a los buses, y menciono esa pieza específica. Sí. Usted habla, sí, Elisa. Usted habla de circo mediático, pero ayer conversando con el ministro de Industria y Comercio, él decía, eso está contemplado en la ley. La OTTT puede exigir y puede aplicar las reducciones de los pasajes. Y definitivamente ha habido una reducción significativa en los precios del GLP. Usted habla de las piezas de los vehículos y de la cantidad de personas que están en esos vehículos de transporte público, pero usted sabe muy bien que definitivamente es muy difícil que una persona tome la ruta de los 20 kilómetros. Por lo regular son rutas cortas, e incluso vimos en estos días un informe de la cantidad de dinero que podía estar ganando una persona, un chofer del transporte público, y puede ser incluso mucho mejor, le puede ir mucho mejor que a una persona que está en el trabajo formal. ¿Sobre qué base ustedes se pueden sentar a dialogar? Porque la población ya no puede con más aumentos de pasaje, y de hecho, como ha visto que han bajado los precios de los combustibles, está exigiendo una disminución de los precios de los pasajes. Cada vez que sube el precio de los pasajes, ustedes quieren subir el precio cada vez que sube el precio de los combustibles, ustedes quieren subir el precio de los pasajes, más no quieren acogerse a la regla cuando bajan de manera significativa. Y ustedes están recibiendo los subsidios del Estado. ¿Sobre qué base se puede comenzar a hablar de una reducción del precio del pasaje aquí en la República Dominicana? Mira, Elisa, lo primero es
que las instituciones del gobierno, incluyendo la OTT, que son 14 instituciones del Estado que tenemos en la nómina del Estado, supuestamente para organizar el transporte en este país. Esas 14 instituciones tienen que coherenciarse entre sí y hacer un estudio de costo del pasaje en nuestro país. Con el estudio de costo en las manos, ya con él en las manos, tienen que llamar al sector transporte y presentarle el estudio de cuánto debe costar un pasaje en este país. Eso no se ha hecho. Se está decretando una rebaja del pasaje de manera unilateral, y digo unilateral porque la Oficina Técnica de Transporte dirige apenas el 14% del transporte del país. Hay otras instituciones que dirigen transporte que no se han pronunciado, como es AME, son los ayuntamientos, como es Obra Pública, le digo, como es el FONDE. Son 14 instituciones que dirigen el transporte. Entonces, pienso que deben coherenciarse entre sí y hacer el estudio, Elisa, y presentárselo a los transportistas primero. Mira, ese informe que salió en el periódico Diario Libre, donde establece que un chofer gana 38,000 pesos al mes, eso es falso de toda falsedad. Me gustaría que ese periodista, y le podemos entregarle un carro a las 5 de la mañana para que lo conduzca hasta las 10 de la noche, y cuando se retire a su casa, vea qué es lo que gana un chofer. Un chofer apenas gana diario. ¿Cuándo trabaja? Porque hay que decir que los choferes trabajan interdiario. Un día con la franja amarilla y otro día con la franja azul. Y cuando termine el día, apenas se llevan entre 400 y 500 pesos, que le da para comer 2 días arroz con huevo. Ok, señor Marte. Y nosotros queremos que quede claro, que una cosa es el estatus de vida del dirigente, el estatus de vida de Antonio Marte, el estatus de vida de Juan Ubiere, de Cambita, de Blas Peralta y mía inclusive. Y una cosa es el chofer. El chofer de a pie, en el 99% de los casos, se lo está llevando el mismísimo diablo. Señor Marte, y ahí es que el Estado Dominicano tiene que intervenir. Sigue la tarea que ustedes nos han puesto con el pizarrón. Sabemos que los carros del Concho pasaron de gasolina a gas propano, pero que las rutas interurbanas son las que utilizan el gasoil. En Santiago, deme número de cuántos miles de galones ustedes reciben como combustible subsidiado. Te voy a dar todo. En la República Dominicana, el Estado Dominicano está subsidiando el transporte de carga y el transporte masivo de pasajeros con 4.100 millones de galones de gasoil. Para las 14 provincias del Cibao, que es casi la mitad del país, apenas llegan 200,000 galones que duran entre 6 y 7 días para ser repartidos entre los sindicatos. Digo repartidos porque los reparten de unidad de Apache del Ministerio de Industria y Comercio, que va sindicato por sindicato y lo distribuye. Ahora, el transporte masivo de la ciudad funciona con GLP, y en el GLP también el Estado tiene un subsidio que se denomina la tarjeta Bonogás, que se distribuye a través del plan social de la presidencia, y de los cuales aquí en el Cibao apenas el 14% de los choferes tienen la famosa tarjeta. En el país el 23% tiene esa tarjeta, a pesar de que el Estado Dominicano está erogando 78 millones de pesos todos los meses. Lo hizo el gobierno de Leonel Fernández del 2008 al 2012 y lo está haciendo el presidente Danilo Medina también, pero reiteramos que solo el 14% en el Cibao y solo el 13% a nivel nacional recibe esa tarjeta, aunque, reitero, se entiende que todos los choferes del Concho tienen esa tarjeta. El Estado paga para que todos lo tengan. Sin embargo, no lo tienen todos. Corresponde a la Cámara de Cuentas, corresponde a la Contraloría General de la República hacer un levantamiento en ese subsidio, porque ese es el recurso de los contribuyentes que se está entregando para que eso se traduzca hacia el usuario, se traduzca hacia la guardia y la policía que no tiene con qué pagar un pasaje, se traduzca al dominicano de a pie para que pueda pagar un pasaje, y eso no está ocurriendo en estos momentos. Ok, Juan, aquí todo el mundo habla del problema, el problema lo conocemos todos. Subsidio no ha resuelto el problema de transporte. Plan Renove no resolvió el problema de transporte. Que los otros se han hecho, y tú lo sabes muy bien, 1.700 cosas entre el Estado y los sindicatos, las agrupaciones choferiles, y todavía no se resuelve, ni se recibe, ni se brinda un servicio de algún tipo de calidad o de condición.
Me gustaría escucharte, Juan, de tu punto de vista. Todo el mundo plantea problemas. Me gustaría que tú me planteases una o dos soluciones. ¿Cómo resolvemos, desde tu punto de vista, tú que conoces el transporte principalmente en el Cibao, cómo resolvemos este problema? No solamente del pasaje, cómo resolvemos el problema del pasaje y cómo resolvemos el problema de la calidad del servicio. Dame un par de puntos, por favor. Mira, hermano, el problema del transporte en la República Dominicana es el problema del Estado. El Estado no ha sido capaz de administrar este país. No, eso yo lo sé, hay que Juan. Comprar botellas. Juan, perdóname, sí, eso yo lo sé. Pero para... Eso correcto, pero mira, hermano, del 1961 a la fecha, el Estado Dominicano ha invertido en el transporte en teoría, porque ha sido en dirigentes políticos que son transportistas, 140.000 millones de pesos en proyectos de transporte, proyectos como Banderita, Garcita, Pollito, Plan Renove, todos estos proyectos, incluyendo inclusive los subsidios, 140.000 millones de pesos se han ido por el inodoro en este país. Sin embargo, seguimos teniendo problemas en el transporte porque no hay un plan, no hay un plan real. Se ha vivido sobre la improvisación. En el caso de los carritos de concho en la República Dominicana, se impone la colectivización social total y se impone el Ministerio de Transporte, donde se puedan coherenciar las 14 instituciones del Estado que dirigen el transporte en direcciones opuestas casi todo. Se compone un consejo donde está incluido los transportistas, la sociedad civil e inclusive las iglesias, para crear un estamento que vele no solamente por los intereses de la clase choferil, sino también por los intereses de la sociedad, del presupuesto del pueblo y de los intereses de los usuarios. Eso no está ocurriendo porque en el transporte hay islas de poder que operan bajo sus intereses particulares, no sobre los intereses colectivos del pueblo dominicano. Entonces este es un tema que ahora que se ha destapado esta confrontación y este escándalo, es el momento de que el Estado intervenga, de que el gobierno intervenga, de que el empresariado intervenga, de que ustedes lo que hacen, los líderes de opinión pública, mantengan el tema vivo, porque de alguna manera hay que buscarle una solución al transporte en este país, porque quienes están sufriendo son los usuarios, quienes están sufriendo son los choferes, y les reitero, no vean el sector choferil a través de nosotros los dirigentes, que nosotros los dirigentes también andamos en otra cosa muy diferente a la que anda el infeliz, el hijo de Machepa, que agarra un carro a las 5 de la mañana y lo suelta a las 10 de la noche, Juan, y permiso. no tiene seguridad social ni tiene con qué irse a su casa. Juan, pero la misma crisis del transporte en la República Dominicana por la irresponsabilidad del Estado también ha permitido que ese mismo desorden haga millonarios a empresarios en transporte, que no les importan los choferes, solamente negociar lo que cuesta meter un carro en una ruta por encima de autoridades, de OTTT, que hay que cerrarlo y convertir eso en un K9. Cosas que no sirven. ¿Por qué tratar de dilatar la solución del problema presentándole al Estado, al gobierno, un mecanismo como de ingobernabilidad si se registran los subsidios? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta, si se puede entender como una pregunta. Ciertamente esto amerita acciones grandes, porque tú tienes toda la razón en la intervención que haces. Es una realidad latente, es una realidad dura, que nosotros, los dirigentes choferiles, en lugar de confrontarla o tratar de evadirla con subterfugio lingüístico, debemos aceptar que ciertamente lo que tú estás planteando es una realidad. Bueno. Una última pregunta. Usted habló al principio de la entrevista de que ese gas, ese GLP, que echan los transportistas o los choferes, el bono gas. En sentido general, que echan en los vehículos, se evaporaba rápidamente. ¿Ustedes han hecho alguna denuncia formal a Proconsumidor sobre este tema? Bueno, yo tengo muchos años denunciando eso. Pero no es denunciarlo públicamente, es hacer una denuncia formal. Yo no sé, no, públicamente, de todas las maneras. Yo no sé, esa joven, la Altagracia, ¿cómo se llama? El Proconsumidor, Altagracia Marcelino. Paulino. Paulino. Ella como las estrellas fugaces, agarra un tema
le da un calor 1 o 2 semanas, ese tema se desaparece, por lo menos en la agenda de ella, y toma otro, y yo, aunque le reconozco su mérito y su lucha, no hemos visto que tome un tema y lo termine y lo concluya con el rigor que debe hacerlo, incluyendo el salami, que otra vez sabemos lo que está pasando con el salami, lo que está pasando con los medicamentos. Pero en el caso de los combustibles, se habló de unos pesos y de un control estricto y rígido en cada planta envasadora y en cada estación de combustible, que no solamente en el gas, el combustible en la República Dominicana no tiene ni la calidad ni la cantidad. Vaya y mídale los tanajes a la gasolina que se vende en la República Dominicana. Mídale los tanajes al gasoil, al Axtur, al GLP, para que usted vea que la República Dominicana es un país farseado por los 4 costados en lo que tiene que ver con el consumidor. El consumidor dominicano es el consumidor más estafado de este país. ¿Están unidos todos los sindicalistas y tienen alguna propuesta clara que llevar al gobierno para tratar de resolver el tema del transporte público? Santiago Primero capital. tiene que tener el gobierno la voluntad. Primero tiene el gobierno que tener la voluntad de reunirse con nosotros. Pero no, y yo es no estoy hablando a donde el presidente Danilo. Yo no estoy hablando del gobierno, yo estoy hablando de ustedes, los transportistas. Ustedes, entre todos. Los transportistas tienen su agenda los transportistas tenemos nuestra agenda particulares todos y tenemos nuestros intereses individuales, reitero, todos, que no necesariamente son los de los choferes. El chofer es el gran ausente en las agendas de nosotros. Por eso pido que deben coherenciarse las instituciones del gobierno, nosotros los transportistas, para tener una agenda de país en materia de transporte. El transporte en nuestro país es un tema tan delicado como es delicado el tema de migración en nuestro país. Esto es serio y esto amerita acciones fuertes que tienen que venir del gobierno. Y el gobierno es que tal vez de manera drástica tiene que tomar este tema con fuerza, con empuje, porque no se trata de 6 dirigentes que habemos en este país de cierto nombre. Se trata de una población choferil que se la está llevando el diablo y se trata de un usuario, de un pueblo que está acorralado, que está atrapado entre los intereses particulares choferiles y un gobierno que ha sido incapaz de llevar este transporte, de llevarlo a salida a este transporte como espera el pueblo dominicano. El gobierno siempre se deja acorralar, se deja presionar y no resuelve. Nosotros esperamos que ustedes por igual en alguna actividad que enfrenten la situación también denuncien lo que se le denomina la mafia del gas. La señora Paulino, la que tú mencionaste, hizo todo lo que le tocaba hacer con la instalación de las balanzas en los centros de expendio del gas propano. Que no se le enseñara a la gente a usarlo o que lo del envasador la arrinconaran es otra cosa. Pero la mafia del gas, cómo los camiones salen sobrecargados de la refinería, que hay que pagar la refinería por esa sobrecarga, como esos camiones se derivan en caminos en la ruta hacia el punto final y le sacan lo que tú sabes que se llama la raya, que la depositan en unas bolas que están en unos montes, y ese gas que se mete en bolas tiene muy mala calidad para ponérsela a los vehículos del uso público y del uso privado. ¿Cuándo ustedes van a hablar de eso? Bueno, tú estás poniendo ese tema, tú vas a ver que yo no me voy a callar con eso. A mí me gusta denunciar las cosas que están incorrectas. Y este es un tema también que está afectando sensiblemente a nuestro sector. Lo que necesitamos es que la parte del gobierno que tienen en sus manos la acción coercitiva para accionar contra quienes le roban al pueblo, quienes le roban al usuario, nunca funciona. Entonces nosotros vamos a estar manteniendo la denuncia y esperamos acciones desde el gobierno hacia los que actúan en esa dirección. Bueno, gracias Juan Marte, que es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte desde Santiago. Gracias por el tiempo que has compartido con nosotros en el día de hoy y nosotros seguimos con más informaciones aquí en Enfoque Matinal.